Jóvenes alumnos, como ustedes ya son testigos de este aniversario de nuestra bella institución, hoy, este día, que es el tercer día de actividades, y con esto se termina la actividad de hoy porque ya siguen las clases normales, quiero que por favor todos fijen bien su mente a una conferencia que el maestro Candelario Saucedo Quintero nos va hoy a vertir aquí en este auditorio de nuestro pueblo, pero sobre todo que vean ustedes cuál es la filosofía o qué es lo que se persigue en las escuelas secundarias técnicas, qué nos están ofertando como jóvenes, como alumnos, qué nos oferta para el futuro. Ya vieron ustedes que el sacerdote en su homilía nos dio una explicación y nos dice que en la secundaria, ahí fue donde se programó su propia vocación. Y que él fue donde escogió, ¿verdad?, que también podría ser sacerdote. Entonces la secundaria es el parteaguas para poder nosotros tomar una decisión precisa y adecuada a lo que de veras nosotros queremos ser el día de mañana, qué nombre nos queremos adjudicar el día de mañana, independientemente de ese nombre tan sagrado que nos dio nuestra propia familia. Entonces, mis hijos, vamos a estar, yo sé que pues no es correcto que estén comiendo, ya dejen de estar comiendo, por favor. Vamos a escuchar con mucha atención al maestro Candelario Saucedo Quintero, que ya ustedes el día de ayer externé, que fue la parte esencial, la parte primordial para que tuviésemos escuela secundaria técnica en Jalapa. Entonces, maestro Candelario, pues estos son nuestros alumnos de la técnica 46, lo van a escuchar con mucha atención y todo el personal docente está muy agradecido por habernos aceptado llevar a cabo esta conferencia. Muchas gracias, maestro, en buena hora, y sabemos que nos va a representar la mejor experiencia que usted ha tenido a lo largo de su vida profesional como maestro, igualmente como un maestro que fue modelo dentro de nuestras escuelas secundarias técnicas. Lo admiramos y lo respetamos todo el personal y nuestros educandos. Le estamos dando a conocer quién fue la persona que trajo escuelas secundarias técnicas aquí a Jalapa. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Me pongo de pie solo para presentarme. Yo me inicié como maestro rural en las presas, en las primeras presas, aquí en el municipio de Jalapa. También estuve en el rancho de arriba y junto con otros compañeros fundamos la Escuela Rural Federal, la primaria de la colonia, creo que se llama Libertad, en Guanusco. Esto sucedió, el inicio fue en 1967. En 1972 ingresé a la educación tecnológica agropecuaria, o sea, a lo que son ahora las secundarias técnicas agropecuarias. Fui director de una secundaria técnica agropecuaria, la 529 de Dr. Arroyo Nuevo León, y también fui director de la Escuela Tecnológica Agropecuaria número 585 de Villa de Cosa, Zacatecas. Ahora la de Nuevo León es la número 12 y la de Villa de Cosa creo que es la 16. En 1980 me nombraron como jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica en el Estado. Fui el primer jefe de departamento. Y bueno, de eso ya, como decimos, ya llovió. Y después de estar retirado del servicio hace 22 años, pues para mí es un regalo el verlos
recordar cuando fui docente en una secundaria y cuando fui director. Les agradezco mucho su presencia y voy a tratar de desarrollar la educación secundaria técnica. A lo mejor hay conceptos que yo pueda decir que ya no son vigentes, pero el espíritu del trabajo continúa. La educación secundaria técnica y sobre todo la educación técnica que vamos a exponer, pues no viene siendo más que las habilidades, las destrezas para el trabajo. El trabajo socialmente útil, el trabajo aquel que educa, el trabajo que une y que crea valores. Entonces, iniciaré precisamente con el trabajo. El trabajo como una capacidad para participar, como la acción social del hombre. En los primeros inicios, cuando el hombre no tenía herramientas, pues él, como todos los demás seres vivos, lo primero que ha tenido la necesidad es de alimentarse. Y para alimentarse, como herbívoro, como carnívoro que ha sido el hombre, pues tenía que enfrentarse a otros animales que eran menor, que los podía dominar. Pero llegó el momento que también necesitaba defenderse, porque había otros que andaban detrás de él también para alimentarse. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ahí fue donde se empezó a ser humano, con la inteligencia, con pensar, y empezó a inventar herramientas. ¿Herramientas para qué? Para usarlas, porque es la técnica, para usarlas y lograr su objetivo, y lograr el alimento. Entonces empezó, digamos, a usar, y eso ustedes lo ven en los libros, a usar palos. Después a esos palos les puso una obsidiana para que fuera más efectivo, y así fue creando las herramientas. Y la preparación, digamos, la capacitación que ustedes adquieren, por ejemplo, en su estudio, es el método, es el procedimiento, es la forma de cómo usar esas herramientas. Porque la educación técnica no es para que inventen o creen herramientas, sino es la técnica para usar esas herramientas y lograr el producto que queremos. Y así fue como iniciaron nuestros primeros antepasados. Crearon la capacidad de tener esa técnica y también la de innovar y crear herramientas. Y el trabajo de esa manera representa, como decía Marx, era el enfrentamiento del hombre con la naturaleza. Es decir, nuestra acción es en la naturaleza, no es con otros hombres. Para lograr algo, para lograr bienes, no es combatir, no es enfrentarnos a los demás humanos, sino es lograr atraerlos, rescatarlos de la propia naturaleza. Y en el trabajo se logran, jóvenes, muchos valores. Es más, hay valores que en el aula no se logran, no se alcanzan. Los valores universales se logran en el trabajo, sobre todo en el trabajo
colectivo y socialmente útil. Ahí se logran valores como la libertad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, el compromiso, la gratitud. Ayer oía al director hablando de la gratitud, una deuda sagrada para muchos que difícilmente se paga. Bueno, pues ahí se logra en el trabajo, en la convivencia, se aprende a hacer, a tener agradecimiento hacia los demás. Todos esos valores se logran con el trabajo. Y bueno, en ese trabajo, ahí estamos representando a un antepasado, pues con unas piedras tratando de sacar la integridad, afilarlas, ponerlas a lo mejor con una hacha, etc. Y gracias a ese trabajo, el hombre logró la figura humana, es decir, aplicar la inteligencia, la reflexión para poder dominar las vicisitudes y los enfrentamientos con otras fuerzas que lo atacaban. Gracias a ese trabajo, el hombre adquirió alimentos, adquirió vivienda, adquirió vestido, y también gracias al trabajo, el hombre adquirió defensa, es decir, creó herramientas para defenderse. Pero cuando yo quisiera aquí que, no sé si ya en los programas de historia, por ejemplo, ya nos cuenten la historia que se ha revalorado, sobre todo antes de la conquista, antes de la era prehispánica, porque nos han tachado que los indígenas, los antepasados, eran unos bárbaros, nada de inteligencia, que no sabían hacer nada. Y sin embargo, debo decir que ya cuando llegaron los españoles había dos instituciones, que era el Calmeca y el Tepuzcales. Seguimos hablando de la capacitación. En esas instituciones pues se educaron todos aquellos que crearon, por ejemplo, las pirámides. ¿Cómo se explican sin estudios, sin capacitar, que hayan construido grandes pirámides? Que hayan tenido avances sorprendentes en medicina, que hayan tenido avances en astronomía, los mayas en matemáticas. A los mayas, por ejemplo, fueron los que introducieron y se les reconoce haber introducido el cero, aunque bueno, el cero dicen que es la nada, pero sin embargo los matemáticos deben de saber que ese símbolo del cero lo introducieron los mayas. Entonces, tuvieron esas dos instituciones, una es el Calmeca y otra es el Tepuzcali. Eran dos instituciones que alguna de ellas, bueno, tenían sus instalaciones, tenían todo su equipo, pero estaban ubicadas en los que eran los barrios, sobre todo el Tepuzcali, estaba en los barrios o calcuyis. En esos barrios a la gente del pueblo se le preparaba, se le capacitaba para el trabajo práctico. Y en el Calmeca se le capacitaba para una educación más intelectual. En el Calmeca se preparaban los que iban a ser sacerdotes, los que iban a ser jefes de guerreros, los que iban a hacer trabajos manuales,
para servir al pueblo. Es decir, había una capacitación para el trabajo. Y después, en el Tegucigalpa ya comentamos que ahí trabajaban para cultivar la tierra, cazar, trabajos para abrir canales y trabajar en el beneficio del pueblo. Debo señalar que ellos se encargaban de llevar agua donde faltaba agua potable, aunque tenían calzadas donde llevaban agua hasta la Gran Tenochtitlan, que era a mitad del lago. De todas maneras ellos se preparaban y aseguraban que la gente tuviera agua, porque los indígenas se bañaban todos los días, lo que nuestros conquistadores no tenían ese hábito. Entonces, después de caído ese poderío azteca, quiero referirme a dos frailes, porque estamos hablando de educación técnica, que sembraron las bases para continuar con esa preparación sobre todo para los indígenas. Y me refiero a Fray Pedro de Gante. Ya saben que la conquista se realiza en 1521, él llega en 1523, no puede quedarse en la Gran Tenochtitlan porque estaba destruida, no había de dónde meterse. Y bueno, por indicaciones de Cortés se fue a Texcoco, y en Texcoco fundó la primera escuela elemental básica para indígenas en el Palacio de Nezahualpilli. Y 2 años después regresa a la Gran Tenochtitlan y funda una escuela de artes y oficios llamada San José de los Naturales. Ahí los capacitó para manejar la piedra, eran cantereros, eran carpinteros, sastres, pintores, zapateros, además de la alfabetización. Era Pedro de Gante, un fraile que realmente inicia en la Nueva España la educación técnica en los alumnos. Hay un artículo, esto para los maestros, del profesor José Santos Valdés, en una revista que vi que siempre se llamó Los Olvidados, pero él le llamó la Escuela Rural, y sienta sus servicios, sus estudios de la Escuela Rural precisamente en el Calmeca, en el Tegucigalpa, y en las labores que hizo este fraile. Y otro, que es el Fray Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, él se fue a Michoacán y empieza una labor de educación con los indígenas. ¿Sí? Les decía que Fray Vasco de Quiroga, su labor la realiza en la educación básica y capacitación para los indígenas en Michoacán. En 1533 lo nombran obispo de Michoacán y incrementa la expansión de la cultura y de la capacitación a un gran pueblo, a la mayoría, digamos, de los pueblos de Michoacán. Pero fíjense un detalle de este señor Quiroga: él no enseñaba el mismo trabajo en un pueblo y en otro. Solamente en un pueblo los capacitaba para una actividad. Eso les permitió que en un tiempo determinado hubiera 20 o 30 pueblos con distinta tecnología.
y eso les permitía intercambiar y hacer comercio con los mismos pueblos que estaban atendidos por Vasco de Quiroga. Por eso todavía en la actualidad hay pueblos que llevan, por decir, Santa Clara del Cobre, ¿qué quiere decir allí? Pues que se hacen utensilios y hacen una serie de herramientas a partir del cobre. Tenemos ustedes conocen las famosas guitarras de Paracho y Uruapo. Esa también es una capacitación para el manejo y elaboración en madera de utensilios como la guitarra y otros tipos de muebles. Hay San Felipe de los Herreros, al grado que todavía en la actualidad ustedes a un indígena de esos artesanos de cualquier comunidad que vayan a Michoacán y le preguntan, oiga, ¿dónde se capacitó? Y dice, a nosotros nos enseñó Vasco de Quiroga o Tatabasco, como le decían familiarmente. Aquí quiero también incorporar, aparte de ellos dos, al cura Hidalgo. El cura Hidalgo, también si conocen su biografía, pues no solamente atendió sus iglesias, sino que en las propias iglesias establecía talleres, y son famosos los talleres de carpintería, de alfarería, de herrería, de tejido. También cultivó la seda, los gusanos de seda, y por primera vez se atiende la apicultura, la cría de abejas. Me llamó la atención porque, entre otras cosas, ya de jubilado me dedico a criar abejas. En el México independiente, después de que se hace, de que Hidalgo, padre de la patria, inicia la independencia de México, la educación técnica y hasta el porfiriato se realizó solamente en las ciudades grandes. No había una expansión, no había escuelas en las comunidades, inclusive en el porfiriato no había escuelas primarias, solamente alguna o dos haciendas que pagaban algún maestro para atender a los hijos de los trabajadores. Pero entre las escuelas a nivel nacional que se hicieron fue la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres en 1871, y en 1867 se hizo una similar de Artes y Oficios para varones. Aquí yo quiero agregar la labor de los jesuitas, ahorita que vienen de unos servicios religiosos. Debo decirles que los jesuitas, yo particularmente los admiro, porque ellos se dedicaron a la educación, además de cumplir con sus compromisos eclesiásticos, de enseñar la religión. Ellos capacitaron a donde se encontrara los jesuitas, ahí capacitaban a los campesinos, a los adultos en las labores propias de la región. Ellos decían que a los hombres deberían ser felices en la tierra y debían de capacitarse para tener buena vida en la tierra. Ya ven que a veces me dicen, no, pues tú no te preocupes, si no tienes dinero, si no trabajas, ahí Dios dirá, lo importante es que allá te vaya bien. No, ellos decían, no, lo importante es que nos vaya bien aquí en la tierra. Un ejemplo lo tenemos con las 8 misiones que fundaron con los yaquis, a la ribera del río Yaqui. Ahí fundaron 8 misiones y la hicieron productiva y tenían excedentes que luego vendían
como se hace todavía actualmente cuando se venden los excedentes de las cosechas. Ellos fueron grandes productores y una cosa, no sufrieron los estragos de la encomienda, no tuvieron encomenderos. Con el apoyo y de la mano de los jesuitas, ellos eran autosuficientes y crearon un ejército fuerte. Hay una leyenda muy hermosa con los jesuitas. Desgraciadamente, ya a finales del gobierno de Porfirio Díaz, sí entró el ejército y los expropió de sus propias comunidades, nos mandó hasta Yucatán al trabajo de Mequén, es ir a las haciendas y a la Valle Nacional donde se ocultaba el trabajo y el café. Pero los jesuitas, liderados por Cajeme, José María Leiva, creo que no, ellos fueron fuertes también políticamente. Entonces, esto, durante la independencia, ya en el México revolucionario, recuerden que Álvaro Obregón creó la Secretaría de Educación Pública en 1921. Él entró, creo que en 1920, como presidente de la República, creó la Secretaría de Educación Pública y nombró como primer secretario de la SEP a José Vasconcelos, un hombre muy preparado, y Vasconcelos, al recibir la secretaría, inmediatamente crea las misiones culturales para brindar a la población rural la educación básica y la capacitación para el trabajo. Por eso la importancia que han sido, y todavía hasta hace poco sé que funcionaban las misiones culturales, porque capacitaba a toda la población, a niños y adultos, para el trabajo. Y también creó las escuelas normales rurales. La primera escuela normal rural que creó Vasconcelos fue en 1922 en Tacámbaro, Michoacán. Pero yo quiero dejarles un comentario a los maestros. Yo quisiera que analicen los congresos del Partido Socialista de Yucatán, encabezados por Carrillo Puerto, Felipe Carrillo Puerto, y vamos a encontrar que en 1918 en Motul, Yucatán, en el Congreso de Motul, Yucatán, además de las ligas de resistencia que ahí se acordaron construir, se aprobó la creación de una escuela normal socialista, así le pusieron, una escuela normal socialista, para preparar maestros para el campo, para los indios, decía Felipe Carrillo Puerto. Y nombraron, les voy a dar otro dato, nombraron como director de esa escuela al profesor José de la Luz Mena, uno que después se destacó mucho como educador en Yucatán. Y en el siguiente congreso del siguiente año, en 1919, ahí ya el maestro Luz Mena rindió su primer informe como director de esa escuela. Pero yo no he encontrado una causa del por qué la Secretaría y la Historia de la Educación no reconoce como primera escuela normal a la creada por Felipe Carrillo Puerto. A lo mejor si hubiera un gobierno como el actual, si se vaya a reconocer, pero en ese momento no. En 1921, cuando se crea la Escuela Normal Rural, era para llevar maestros a toda la República, porque el 75% de la población era analfabeta. Y a partir de creación de la SEP,
se expandió el servicio educativo en toda la República, en la educación primaria, pero quiero llegar a un dato. Juntamente con esa expansión de la educación básica, iba acompañada, además de enseñar a leer, escribir y contar, iba acompañada de actividades que le llamaban, trabajos manuales. Y esa actividad de trabajos manuales creo que perdura hasta la actualidad, porque todas las primarias les enseñan por las tardes trabajos manuales de costura, que los repisas, de madera, etc. Les voy a dar un dato que les va a impresionar. A principios de los años 70, por la calle Madero, ustedes conocen la calle Madero, andaba un señor vendiendo, ¿cómo le llamaban? Caleidoscopios, creo que se llamaba. Era un tubo y le ponían unos espejos en forma de triángulo. Esos también a mí me los enseñaron en la primaria. Y luego vidrios de colores le ponían y no le tapaban y le hacían un agujerito. Nosotros quebrábamos los mosaicos y jugábamos la canica porque eran de colores y los echaban. Y al moverse, se veía una figura multicolores y de mucho. Y andaba vendiendo legos elaborados. Y le dije, tratando el precio, y me dijo, no, pues fíjese, yo vendo esto, porque es lo único que me enseñaron en la primaria. Yo estudié hasta el tercer año y es lo único. Y con eso me mantengo y mantengo a mi familia. Imagínense, uno piensa que no sirve eso, que no, pero para muchos es el modo de vida, es el modo vivendi que después desarrollan en su vida normal. Ese señor estudió hasta la tercer año de primaria y lo único que aprendió es hacer esos que sean con unos tubitos ahí de cartón o de lo que fuera, y aprendió a hacerlos y de eso se mantenía. De ahí la importancia del trabajo manual en las escuelas. Otra capacitación de importante que quiero comentarles es el presidente Calles en 1925 creó las escuelas centrales agrícolas. Él las creó porque juntamente con ellas creó el Banco de Crédito Rural. Y al crear el Banco de Crédito Rural, pues no había quien manejara los créditos, ni la comunicación con los campesinos, ni la asesoría a los campesinos. Entonces creó esas escuelas para capacitar a los campesinos en el trabajo técnico de la agricultura. Después, en 1933, se crean las escuelas regionales campesinas. Aquí creo que fue Narciso Bassols, el secretario de Educación, que fusionó esas escuelas centrales agrícolas y las normales rurales. Desaparecieron las normales rurales en ese momento. Y las escuelas normales rurales, que tenían edificios como la de San Marcos, que ustedes la ven ahí, se dedicaron a 3 años de crear técnicos agrícolas y el último año lo dedicaban para que terminaran su carrera de maestro. De tal manera que el alumno que quería ser nada más técnico agrícola se salía a los 3 años y los demás, y el que prefería ser maestro rural, pues terminaba el otro año que era pedagógico. Después, de 1938, estas escuelas, Lázaro Cárdenas las convierte en
en escuelas prácticas de agricultura y en 1945 el secretario Torres Bodet, que fue 2 veces secretario, pero la primera vez con Ávila Camacho, las vuelve a transformar en escuelas normales rurales, que son las que actualmente existen. Y en 1925 también se crea la Dirección de Industria y Comercio. Yo aquí subrayo la creación de estas escuelas. Se crearon muchas en la República, pero yo menciono una que se creó, la Escuela Industrial Textil de Río Blanco, Veracruz. La menciono porque fue precisamente en esa escuela, cuando era fábrica textil, los trabajadores textiles hicieron una huelga en 1906, y junto con la huelga de Cananea fue la que detonó la Revolución Mexicana en 1910. Después de esto se crea una institución muy importante. Ya había escuelas vocacionales, había CECITES, unos tipos de CECITES, pero se crea ya el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. Aquí en este Instituto Politécnico Nacional, yo rescato el hecho de que las mujeres que no hayan tenido oportunidad de estudiar fuera precisamente una institución técnica, porque digamos que la educación técnica tiene su sede, su alto grado académico y tecnológico con la creación del Instituto Tecnológico, con el Instituto Politécnico Nacional. Les decía que fue la que le dio la entrada al estudio de educación superior a la mujer. Y lo extraño es eso, que sea una secundaria, una educación técnica de alto nivel, la que le dé facilite el ingreso y de esa manera se logra un cambio social en México, con la creación del instituto. Y bueno, volviendo a las secundarias, como ustedes ven, es una historia, no se creó una secundaria nomás a un golpe, sino que tiene un historial. Los trabajos manuales de las primarias tienen que ver también todo eso. Pero en 1959, ya estando de presidente de la República Adolfo López Mateos, se crea la Subsecretaría de Educación Técnica y Superior, y dentro de esa subsecretaría la Dirección General de Enseñanza Tecnológica, Industrial y Comercial. Antes quiero comentar que esto no quiere decir que no había en los pueblos alguna capacitación. Hay muchos mecánicos, hay muchos carpinteros que se capacitaron no porque hubiera una institución, si no fueron aprendices de mecánico, aprendices de carpintero, aprendices de herrero. Ustedes mismos vean este edificio y a qué profesionista evoca primeramente. Yo diría que a un albañil, a un carpintero, a un herrero, a la mejor detrás está un diseñador, un arquitecto, un ingeniero, pero en todos los pueblos había capacitación, aunque fuera de esa forma como aprendices. Pero también había unas academias comerciales que preparaban en la capacitación para el manejo de la máquina de escribir, para taquimecanografía, como llamaban eso, taquigrafía, y también para algo de
de contabilidad, por eso salían contadores públicos, eran las únicas instituciones que había. Pero les decía que a partir de 1959 se crean conformadas en esta dirección las escuelas secundarias técnicas industriales. La primera escuela industrial que hubo aquí en Zacatecas fue en 1966. Ahí es la técnica 1 ahora, ahí en Zacatecas. No había aquí en Jalpa, no había secundaria de ninguna. La primera por cooperación que surge es Juchipila en 1960 y poco después la Isabel Robles aquí en Jalpa. En todas ellas, en todas las secundarias, pues lo importante era la capacitación para el trabajo. Entonces surge a partir de esa subsecretaría en 1959, también la expansión de los centros de capacitación para el trabajo industrial y las escuelas técnicas, lo que estoy comentando. Aquí el alumno, además de preparar su educación básica, tenía la capacitación para el trabajo. Ahí vemos algunos, son reales esas secundarias técnicas, lo que están viendo ahí, de algún lugar de secundaria lo sacaron, no la saqué yo, porque la tienen en internet. En 1969, aquí entramos ya a lo que es la Dirección de Educación Tecnológica, se crea la Subsecretaría de Educación Tecnológica Agropecuaria, pero se crea como subdirección dependiente de la Dirección de Escuelas Técnicas. Dependiente está también de la Dirección de Enseñanza Tecnológica Industrial. Y en 1972 se crean 3 direcciones para atender la educación media, para atender la educación secundaria, que es la Dirección General de Educación Media, que son las secundarias generales, como se les ha llamado. Y debo decirles que en las secundarias generales también se enseña alguna tecnología. La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, la Educación Tecnológica Agropecuaria, otra dirección, y la Dirección General de Educación Tecnológica Pesquera. La dirección, cada una de estas direcciones se le daba seguimiento con la creación de escuelas de su tipo a nivel preparatorio. Por ejemplo, la Dirección de Educación Media, pues ya sabemos que están las prepas, y tienen acceso a las universidades, y como ahora lo hacen en cualquier secundaria, tienen acceso a las universidades y a los tecnológicos. Y la Dirección de Educación Tecnológica Industrial estaban los CEDET, los CECI, y a nivel profesional los tecnológicos regionales. En la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, subsistema que yo participé, además de las escuelas tecnológicas agropecuarias, le seguía a nivel de preparatoria el CEDETA, y había uno que era Z, pero nada más era educación terminal para que tuviera una salida como técnico en algo, ¿no? Agrícola, ganadero o de industrias rurales. Y la Dirección de Educación Tecnológica Pesquera, que también tenía sus institutos de ciencia y tecnología del mar a nivel de prepa y a nivel superior. Estas direcciones
ejemplo, aquí en la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, además de los becas a nivel profesional, estaban los ITAs. Aquí el ITA, el Instituto Tecnológico Agropecuario Nacional, pues está en Aguascalientes, en el estado de Aguascalientes. En 1980 se fusionan las que son tecnológicas, es decir, tecnología en industrias agropecuarias y pesqueras, en dirección de educación secundaria técnica. ¿Cuál era el propósito de estas tecnologías, tanto en industriales como en agropecuarias como en pesqueras? Enseñar la educación básica, que era común en todas las direcciones, incluyendo la preparatoria, perdón, la federal, dar la educación básica, que eran las mismas materias básicas, las mismas materias académicas, y tener la tecnología que la caracterizaba, la industrial, agropecuaria o pesquera. ¿Dónde se fundaban las pesqueras? Pues, lógico, en las playas, en las orillas del mar, pues, en las riberas de los océanos. Las industriales, pues igualmente, donde predomina la industria, la ingeniería, etc. Y las forestales, las agropecuarias, pues en el campo. Las agropecuarias tenían también las forestales. Aquí lo que pasó es que las escuelas generales, secundarias generales, se quedaron con 4 horas a la semana de tecnologías. Las industriales con 8 horas y las agropecuarias con 16. Las agropecuarias tenían agricultura, ganadería, industrias rurales y taller básico, eran 16. Y las demás variaban de acuerdo a la región: industria del vestido, mecánica automotriz, carpintería, electricidad, máquinas, herramientas, etc. Y bueno, se creó la educación secundaria técnica. Y para finalizar, quiero hacer comentario de la escuela técnica 46. Miren, y después de esto pueden hacerme algunas preguntas. Yo debo decirles que como jefe de departamento de secundarias técnicas, hicimos mi función. A veces dice que el fundador, yo no fui fundador. Entonces, lo único que hice en su momento, hacer los trámites administrativos que me correspondían y que me pagaban por eso. La única diferencia aquí, bueno, en todo el estado, yo recibí cuando me hice cargo de esa jefatura, recibí 27 escuelas técnicas ya fusionadas, había agropecuarias técnicas. Y cuando me retiré, fue hasta la 48, creo. No, 48 ya no. Era una prueba de pinos, higromante o pedregoso. Pero todas las demás iban comisiones a solicitar escuela. O el presidente municipal solicitaba, o un diputado, o el propio gobernador. ¿Por qué se hacía de esa manera? Porque la Dirección General pedía como condición de fundar una secundaria técnica que hubiera un padrino, es decir, alguien que la solicitara, que yo la solicité, yo la voy a cuidar, yo voy a procurar que esté bien, que nada le falte, etc. Para eso era el padrino.
Eso nos decía el primer director de educación tecnológica agropecuaria, el ingeniero Manuel Garza Caballero. Y tengo hasta un folleto que nos dio para que no se nos olvidara lo que debe de tener. Y sí, iban de Valparaíso, de San Mateo, de San José de Luz, gente del campo a solicitar. El de aquí es que nadie solicitó. Pero sin embargo, nosotros sí la metimos como ahí se va, ¿verdad? Porque no todas las autorizaban. Había, lo más importante que cuidaba para autorizar una secundaria eran los estudios de factibilidad, y decir que no se duplicara con otra secundaria, que comprobáramos que había alumnos que excedían, que no alcanzaban cupo, que se iban a otro lado, etc. Entonces, esos estudios los hicimos. Había un área ahí que le llamaban microplaneación, y eran los que hacían los estudios. Pues ya para entonces era director a nivel nacional el profesor Esaú Hernández Herrera. Y el ingeniero Hernández Herrera pues, me avisó que a Zacatecas no le iba a tocar ninguna escuela, y eran como 10 las que estaban ahí en lista. ¿Cómo que no, paisanos? Nos hablamos de paisanos sin ser paisanos, no, porque sí es de Zacatecas. Total que me fui a México, discutí muy fuerte con el ingeniero. Y le dije, bueno, Oaxaca le autoriza el 15, ¿por qué? No, es que Oaxaca, no. Y le insistí y me mandó con un tal Baeza Moreno hasta la región, porque era el encargado de los dineros de programación y presupuesto de la SED. Y ahí fue otro, en ese tiempo me sudaban más los pies y la sangre. Pues tuvimos un enfrentamiento así, hasta grosero. Me decía que eran bien caras esas escuelas, en los ranchos, y que esto, y que lo otro, que cómo vamos a aceptar a autorizar una escuela. Me refiero a las comunidades rurales, donde acá con menos dinero hacemos 2 o 3 de las que. No, yo le discutía algo de lo que hemos ya comentado aquí. El campesino fue la revolución por la educación, y se le tenía que cumplir. Eran argumentos entre esos y otros. No me resolvieron nada, ni me despedí de él. Y me despedí como lo hacen aquí nuestra gente, ¿no? Cuando lo ofenden fuerte. Entonces me vine, el ingeniero Esaú, y ya llegando a los 2 días recibí una llamada del ingeniero diciendo, oye, hablé estaban autorizadas todas a las 10, y que muy bien que estaba acá, caray, pero esta nadie la solicitó. Y ya fue cuando, y lo hice porque, como ya les comenté desde un principio, yo me inicié como maestro rural en 1967 aquí en este municipio. Pues era mi municipio también, lo estimábamos. Lo mismo hice en Huixipila con la secundaria técnica. Entonces había un compromiso muy personal acá, de esos que pues, no se pueden ni decir ante una autoridad, porque pues ahí no cuenta. Pero bueno, lo hicimos pero nos faltaba ese documento de compromiso de un presidente municipal, de una autoridad, y ya con el presidente municipal, estuve con otros, y al último, con el doctor Caldera, yo lo que buscaba era un documento. Ese documento, al último le dije, mire, doctor, hágalo el Club de Leones. Y el Club de Leones de Jalpa hizo ese documento. Y dije, oye, pero el Club de Leones aquí no pinta, pues que le ponga el visto bueno al presidente. Y ya logró que le pusiera el visto bueno a la presidenta. Y con eso
cubrimos los requisitos para crear la escuela secundaria técnica número 46 de Jalpa. A mí me alegra después de tantos años ver una institución muy consolidada, muy comprometida, y sobre todo ese semillero que ha salido de ahí y que cubre muchos espacios de la vida profesional del Estado. Yo los felicito a todos, al director, a los maestros, y les agradezco la invitación. Si tienen alguna pregunta, adelante. Bien, jóvenes, ¿hay alguna pregunta que tengamos al respecto? Bien, jóvenes, a ver, guarden silencio. ¿Por qué es tan importante que conozcan ustedes el origen de la educación secundaria técnica? El maestro Candelario nos dio una semblanza muy grande desde que llegaron los primeros frailes aquí a nuestro país a conquistarnos, y cómo llegaron haciendo totalmente una escala de cómo fue evolucionando la educación. Pero nos habló de dos instituciones muy importantes que fueron las primeras, el Poscali y el Calmeco. Fueron las dos instituciones, porque eso también yo lo estudié cuando estuve en el seminario, y me acuerdo cómo nos llevaron hasta llegar la orden de los jesuitas, que todavía existe. Es una orden ya muy poca, vive en Guadalajara, están en Guadalajara, perdón. Es más, el ITESO pertenece a los jesuitas. La Autónoma de Guadalajara es jesuitas y maristas. Son instituciones que son los bastiones esenciales y los pilares esenciales de la educación. Pero jóvenes, si ustedes no conocen la historia de la educación, ¿cómo queremos que el alumno la aquilate? El hecho de que esta finalidad se persiguió, que nosotros nos debemos sentir orgullosos porque tenemos el personaje tan importante que fue pionero en la educación secundaria técnica en el estado de Zacatecas, lo tenemos aquí de nuestra región. Qué mal sería que decir que el personaje lo tuvimos en Pinos, en Concha, en Concepción del Oro, en Río Grande, lo tenemos de la región del Cañón de Cuchipil. Por esa razón, viendo yo la trayectoria del maestro Candelario, por esa razón lo invitamos en nombre de toda la escuela y en nombre de ustedes a que lo escucharan y que vieran ustedes que la escuela secundaria técnica tuvo un orden para poderse fundar, pero tuvo un sacrificio también muy grande, que ya lo escucharon del maestro, para poder llegar ese sacrificio a un éxito, a una virtud como la que estamos viviendo ahorita. Entonces, jóvenes, para mí me siento muy contento juntamente con toda la planta de maestros que ustedes han escuchado al maestro, y sí me gustaría que si alguna pregunta tienen, por favor lo hicieran notar en estos momentos al maestro Candelario. ¿Alguna pregunta sobre nuestra escuela secundaria? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿No? Bien, a ver, ¿hay alguna pregunta? No. Bien, mis hijos, pues con esto terminamos, maestro Candelario. Permítame, por favor. ¿Qué pasó? Vamos a demostrar la educación que siempre se nos ha implementado, así como todas las gentes se llevan una semblanza fuerte de lo educados que son, así vamos a seguir aquí. Maestro Candelario, muchas gracias por habernos dado esta plática, esta conferencia tan importante. Espero que nuestros educandos la hayan tomado en cuenta. Sé que hemos llevado arduo trabajo, y maestro Candelario, muchas gracias una vez más, y decirle que la Escuela Secundaria Técnica número 46 es su casa, y estamos siempre con las puertas abiertas para recibirlo con gusto y con humildad. Bien, jóvenes,
Bien. Y ahorita el maestro, ahora póngale las indicaciones. Las indicaciones.